Ahora sí continuamos y vamos a ver lo que es el registro de catastro. Primero tenemos que saber qué es catastro, ¿no? El catastro, la palabra para catastro tiene que ver con el inventario o catálogo de los inmuebles que se encuentran en un territorio, ¿sí? Siendo que este inventario o catálogo de los inmuebles sobre los cuales el Estado va a ejercer la soberanía política. Eso significa que catastro es individualizar, ¿sí?, de forma geodésica en el territorio nacional todos los inmuebles. Para ello tenemos que hablar del Instituto Geográfico Militar. El Instituto Geográfico Militar es el que hace el relevamiento topográfico y geodésico del territorio nacional. A partir de ello, establece lo que se llama la cartografía oficial, es decir, el mapa de la República Argentina. Una vez hecho el mapa de la República Argentina, hoy en día ya está delimitado, lo que aparecen son los catastros. La ley 26.209 establece al catastro como el padrón de los terrenos urbanos o rurales dentro del territorio de la nación. Obviamente que el fin del catastro, el fin del registro de catastro, tiene fines jurídicos, tiene fines impositivos tributarios y tiene fines estadísticos. Es decir, es un censo, se censan los inmuebles que hay en el territorio nacional, se censan para tener una idea de la cantidad de inmuebles que hay, y no solo ellos, sino los inmuebles que corresponden a particulares, los inmuebles que están edificados y no están edificados, o sea, se va censando, y de esta manera, aparte de hacer el censo, también por el fin estadístico, se establece el valor fiscal de los terrenos, y eso impacta directamente en lo que es cuestiones tributarias, ¿sí?, impositivas, ¿no? Es decir, la evaluación fiscal establecida por catastro es la que se utiliza para las reparticiones locales, provinciales y nacionales para aplicar los impuestos. Pero ¿cuál es la función exacta del registro de catastro? La función exacta, ¿sí?, es la determinación física de los inmuebles y su valuación para fines tributarios, ¿sí? Es decir, que lo que hace catastro es determinar e individualizar de la forma más precisa los inmuebles. Ello lo hace en base a lo que llamamos nomenclatura catastral. Siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Las personas tenemos un DNI, los inmuebles, ¿sí?, van a tener una designación llamada nomenclatura catastral, ¿sí? En realidad, para hacerlo más entendible, si una persona se llama Juan Pérez y tiene el número de documento 10 millones, el nombre Juan Pérez es la nomenclatura catastral, mientras que 10 millones el DNI es la matrícula que le asigna al registro de propiedad inmueble. Pero entonces metimos ahora algo que hemos visto que se llama registro de propiedad inmueble. Bueno, existe una correspondencia entre los registros catastrales y el registro de propiedad inmueble provincial, ¿sí? Primero, partamos de la siguiente base. ¿Cuál es la correspondencia? Lo que corresponde o la coincidencia tiene y está dada en que catastro individualiza los inmuebles y les asigna una nomenclatura catastral. Les asigna la ubicación, la nomenclatura catastral, las medidas, los linderos, lo que el artículo 12 de la ley 17.801, como hemos visto, principio de especialidad, llamaba determinaciones o circunstancias catastrales. Esas circunstancias surgen de catastro y tienen que ser coincidentes, ¿sí?, con los datos que tiene el registro de propiedad inmueble dentro de su folio real. Dentro de su folio real, al inmueble se le asigna, todo inmueble inscripto por primera vez, se le asigna un número de matrícula. Ese número de matrícula es un número de folio, ¿sí?, un número de orden. Ese número de orden tiene que tener determinados datos insertos en él, que son los que nos da catastro, ¿sí? Eso significa que hay una correspondencia en donde tiene que haber una coincidencia entre los datos de catastro y los datos dentro del registro, dentro del folio real del registro de la propiedad inmueble. Esta coincidencia no es menor porque para inscribir un derecho real sobre un inmueble se requiere previamente realizar algo que vamos a conocer como certificado catastral, es decir, la expedición de un certificado emitido por registro de catastro con la actualización de los datos del inmueble. Pero para ello vamos un paso atrás. La lógica de la ley de catastro es individualizar los inmuebles desde un punto de vista topográfico y territorial. Individualizado el inmueble, lo que sucede es que desde el punto de vista jurídico, esas individualizaciones deben constar en el registro de propiedad inmueble. Entonces, para inscribir dentro del registro de propiedad inmueble, se necesita previamente que se realice una mensura para tener un estado
estado parcelario, ¿sí?, actualizado. Entonces vamos de a poquito. Yo voy a realizar un acto jurídico sobre un inmueble, la transmisión o constitución de un derecho real sobre un inmueble. Por ende, lo debo inscribir en el registro de la propiedad inmueble. Previamente a ello, el registro de la propiedad inmueble me pide, ¿sí?, una cédula catastral. ¿Qué es la cédula catastral? Bueno, vamos un paso atrás. Tengo que contratar un agrimensor, ¿sí? El agrimensor tiene que hacer una mensura sobre la propiedad. ¿Qué es la mensura? La mensura o cédula catastral, ¿sí?, así la llama la ley 10.707 de la provincia de Buenos Aires, del catastro de la provincia de Buenos Aires. La cédula catastral o la mensura es realizada por un agrimensor matriculado que tiene la incumbencia de realizar este acto, que no es ni más ni menos que es un acto técnico realizado por el agrimensor para determinar e individualizar un espacio de territorio, ¿sí? Ese espacio de territorio se llama parcela. Entonces, ¿qué es la parcela, no? La parcela es la determinación del terreno mediante la delimitación de líneas. La palabra mensura viene de medir, ¿sí? Cuando se dice que se mide, el agrimensor lo que hace es mide el terreno, delimita el terreno, lo amojona, marca su delimitación, su territorio, es decir, marca la delimitación geográfica del terreno. Al delimitar geográficamente el terreno, además establece alguna serie de pautas o requisitos dentro de esa mensura. Mide el terreno, lo delimita y una vez delimitado, ¿sí?, lo registra en catastro. ¿Para qué? Para actualizar cualquier dato que tenga lo que ha sido previamente informado por el Instituto Geográfico Militar, ¿sí? ¿Qué actualiza? Bueno, lo que actualiza es si está edificado o no, la ubicación precisa, la nomenclatura catastral, los límites, las medidas y la superficie. Y como datos complementarios, el agrimensor establecerá en ese estado parcelario, en esa mensura que inscribe, ¿sí?, en esa cédula catastral, mensura o cédula catastral es lo mismo, en esa cédula catastral que inscribe en el registro de catastro, la evaluación fiscal, ¿sí?, revaluar el inmueble, porque seguramente tiene una evaluación, y los linderos. O sea, que la mensura tiene que contar con 7 requisitos, 5 principales y 2 complementarios. Todo se desprende de la ley 26.209 en su artículo 5. ¿Sí? Dice que la mensura es la delimitación de la parcela, ¿sí? Es la delimitación de una parte del terreno llamado parcela, ¿sí? Se mide el terreno, se delimita. Se delimita y el agrimensor, al delimitarlo, hace esta mensura llamada cédula catastral, en donde asienta la ubicación del inmueble, los límites desde un punto de vista jurídicos, es decir, lo que surge de los títulos, las medidas del inmueble, la superficie del inmueble y como adicional le establece la evaluación y los linderos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces Catastro tiene determinados datos que no están actualizados porque sigue constando como que el terreno es baldío y ahora hicieron una construcción, ¿sí? Entonces, cuando se presenta la mensura, se actualizan los datos. Al actualizarse la mensura, se registra, se inscribe la mensura dentro del registro de catastro. Al inscribirse decimos que se hace el estado parcelario. La mensura inscrita o la cédula catastral inscripta es el estado parcelario. Es decir, está hecho el estado parcelario, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante el estado parcelario? Porque el estado parcelario constituido es necesario para la transmisión o constitución de cualquier derecho real dentro del registro de propiedad inmueble. Es decir, ¿cuál es la relevancia o importancia que tiene realizar este acto? Bueno, porque si no lo haces, no podés inscribir transmisiones o constituciones de derechos reales en el registro de la propiedad inmueble. Porque el registro de la propiedad inmueble, por esta coincidencia y correlación que hay con el registro de catastro, te pide, ¿vos querés ingresar la escritura? Previamente en la escritura tiene que constar que se hizo la mensura, que se hizo la cédula catastral, la mensura, que se registró y por ende tiene un estado parcelario actualizado y que se emitió una certificación por parte del registro de catastro diciéndote que esta es la evaluación actual y estos son los datos del inmueble actualizados, ¿sí? O sea que, si yo voy a hacer un acto jurídico sobre un inmueble, yo lo que tengo que hacer es actualizar el estado parcelario. ¿Cómo se actualiza el estado parcelario? Hago con un agrimensor una mensura o cédula catastral. La inscribo, tengo el estado parcelario actualizado dentro del registro de catastro y una vez que tengo el estado parcelario actualizado, le pido
al registro de catastro que me emite una constancia de que está realmente actualizado. Lo que le pido es un certificado catastral, ¿sí? Un certificado de catastro, emitido el certificado de catastro, yo con el certificado de catastro se traduce ese certificado de catastro, se transcribe ese certificado de catastro en el instrumento que se va a mandar al registro de la propiedad inmueble y el registro de la propiedad inmueble inscribirá la constitución o transmisión de un derecho real, ¿sí? Es decir que este certificado de catastro es la expedición hecha por el organismo catastral de que está determinado el estado parcelario, de que está hecho el estado parcelario y está actualizado. ¿Qué pasa? A veces no se hace la mensura y se puede pedir directamente al catastro, al registro de catastro, que me expida el certificado. ¿Por qué? Porque en Provincia de Buenos Aires, vamos a hablar de Provincia de Buenos Aires, la mensura tiene una validez, es decir, el estado parcelario tiene una validez de 1 año si el terreno es baldío y de 3 años si el terreno es edificado. Es decir, si yo voy a vender un inmueble que es un terreno baldío, tengo que hacer una mensura. Inscripta la mensura, tengo el estado parcelario, le pido al registro de catastro que me emita la certificación para ponerla en el instrumento de la venta, ¿sí? Que lo voy a inscribir en el registro de propiedad inmueble. ¿Qué pasa si a los 2 meses este comprador quiere volver a vender? ¿Sí? ¿Otra vez tiene que hacer la mensura? No. La mensura tiene una validez de 1 año. O sea que podría directamente pedirle a catastro que le emita la certificación, ¿sí? Porque no tiene que actualizar nada porque tiene una validez, la mensura, de 1 año. Si el terreno fuera edificado, 3 años de validez, por ende que si dentro de los 3 años podría directamente pedir el certificado catastral y no volver a hacer una mensura, una cédula catastral, ¿sí? Obviamente, para la transmisión o constitución de derechos reales se requiere hacer la mensura y actualizar el estado parcelario. La respuesta, de acuerdo al artículo 11, es, y el artículo creo que es 14, si mal no recuerdo, sí. ¿Sí? Se tiene que hacer. Excepto en la constitución de usufructos, derecho real de usufructo, de uso, de habitación, inscripción del régimen de vivienda única o cancelaciones o anotaciones de medidas cautelares como embargos, anotaciones de litis. Es decir, que en todo esto que acabo de nombrar no hay que hacer mensura ni pedir cédula catastral. Es decir, se puede directamente en el registro de propiedad inmueble pedirle estos actos al registro de propiedad inmueble sin hacer el catastro. O sea que sin hacer el certificado catastral y por ende actualizar el estado parcelario. ¿Por qué? Porque estos actos no cambian la titularidad, ¿sí? Al no cambiar la titularidad, no es necesario actualizar el estado parcelario, ¿sí? Para cerrar el catastro, vamos a ver que el registro de catastro, se rige por una ley nacional, la 26209. Esa ley nacional establece que cada jurisdicción provincial creará su registro territorial de catastro. Es decir, tenemos una ley nacional dándole atribuciones a los poderes provinciales para crear el registro específico de catastro. Es decir, que tenemos 24 registros de catastro, ¿sí? En donde se establecen uno en la ciudad autónoma, uno en Provincia de Buenos Aires, uno en Neuquén, uno en Mendoza, es decir, por cada provincia. Esos registros son provinciales porque establecen en su provincia y estos plazos que recién hablaba de la mensura pueden ser distintos en cada provincia. Es decir, ¿vieron que dijimos 1 año para la mensura, validez de mensura para un terreno baldío o 3 años para un terreno edificado? Esto es en Provincia de Buenos Aires, ¿sí? Si vamos a Capital, si mal no recuerdo, creo que para terrenos baldíos tiene una validez de 2 años y en terrenos edificados 3. O sea, cambian los plazos, porque eso es una atribución otorgada en cuanto a la forma para la provincia. La provincia, el registro de catastro provincial, dispondrá los plazos de validez para las mensuras y las actualizaciones de los estados parcelarios. Pero el artículo 15 de la Ley Nacional, la 26209, establece que va a haber un Consejo Federal de Catastro. ¿Qué es el Consejo Federal de Catastro? Los representantes de cada registro se van a juntar muchas veces, una vez por año, en el Congreso Federal de Catastro. ¿Para qué? El Consejo Federal de Catastro es el que dictará las normas de funcionamiento y organización de todos los registros, para que más o menos sigan una directriz común, ¿sí? Es decir, para que más o menos todos tengan un tipo de orden bastante parecido y no que cada uno se arrogue diferentes facultades extraordinarias que podrían complicar el ejercicio para los agrimensores cuyas matrículas son nacionales, ¿sí? De esta manera, ¿sí?
nosotros nos encontramos con el registro catastro, que no es un registro menor en materia de derechos reales, porque acabamos de ver que su importancia está dada porque en la transmisión o constitución de derechos reales, al momento de inscribirlo en el registro de propiedad inmueble, se requiere la actualización del estado parcelario, ¿sí? Y la expedición por parte del catastro del certificado catastral, ¿sí? Bueno, con esto podemos cerrar el tema de catastro y de esta manera acabamos de ver todo lo necesario para la publicidad y la publicidad registral.